Ay, mira, lo voy a hacer de saludar. ¡Hola! ¡El ascensor habla, tío! ¡Perro de puerta! Hoy, 28 de mayo, día de mi cumpleaños, y un ascensor que habla. Por favor. ¿Qué hago con ese hombre? Cuéntanoslo. Callaros, que creo que va a hablar. Va a hablar, definitivamente va a hablar. Sí, va a hablar. A ver qué va a decir. Planta principal. Toma, ha dicho que planta principal. Adiós. Si haces un poquito de memoria lo recordarás. Hubo un tiempo en nuestra historia reciente, en la tuya y en la mía, en el que de repente los ascensores empezaron a decirte que iban a abrir las puertas o que habían llegado a determinado piso. Los autobuses te empezaron a decir la hora cuando no se lo habías preguntado. Las televisiones aparecieron en el metro o en lugares donde nadie los había pedido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué las tecnologías y los robots habían entrado en nuestras vidas de repente y ya no podías hablar con una persona en un servicio de atención al cliente? Pues sí, ese futuro tan esplendoroso que este cambio del siglo XX al XXI nos estaba dibujando, tenía, como estamos viendo, unas implicaciones bastante negativas, que se acercaban más a las películas distópicas que habíamos visto cuando éramos niños que a ese futuro paradisíaco que todos pensábamos que iba a ser el siglo XXI. Can probably confirm that. It's the government is working on what's called cybernetic hive minds, and this technology is actually quite old. It's been around since the 60s, but it has many positive uses, and I promised myself when I started writing these presentations that I would take a positive spin to everything, because there's a very dark side to all this, and you know, a warning to humanity. Do we really want to go down this path? Some of the uses are increased intelligence. Well, you know, everybody wants a little edge. You know, you drink coffee, so you're awake. What if there was a way to put in a microchip, which MIT's already done, to help people that have their short-term memory damaged in some sort of way, either the aging process, car accident, and whatnot, and the neurons actually grow to the chip, and it replaces short-term memory. They can do this in mice, where one mouse learns a skill running through a maze, place that microchip in another mouse or rat's brain, and it has some memories of how to solve the maze faster than a rat that wouldn't have had the microchip. So now we're talking about instinct. You know, we're born as babies, yet we know how to suckle from a breast. No one taught us, the baby, how to do that. And you know, the birds, they know how to build birds' nests, or bees can create hives. No one taught them. This isn't taught from generation to generation. So the thing about humans is our intelligent capacity to learn, to reason, and use logic. And if you're in an economic society like we are, it's not a social society, having increased intelligence for your child to get into a better college or to get a better job, you're going to pay for that. You want your children to be more productive or successful, again, these are just definitions, whatever that means, than you are, and so you're probably going to want this. Well, with cybernetic hive minds, it's literally using the computing power of multiple people or other animals. I remember reading one report by the Army that it's kind of a dark story, but they connected an ape's brain with a young girl's brain
and a cybernetic, just animal hive mind, and they thought the ape would recognize itself through multiple eyes and etc. It's not what happened. The ape ended up killing the girl, but they've been running these experiments for a long time. What are some other positive benefits? Well, they call it the blue. De alguna manera, las películas de ciencia ficción tipo Terminator o Desafío Total, incluso La Guerra de las Galaxias y todas aquellas que hablaban de tecnología como inteligencia artificial, cumplían un doble papel. Por una parte, nos predisponían a la llegada de esas tecnologías que, como muchos sabréis, y podéis hacer esta analogía que yo tracé en el libro La historia secreta de Hollywood, las tecnologías, lo que nos han contado las películas hace 30 años y cómo se adelantaron a su época. Y por otra parte, al fabricar un futuro distópico, apocalíptico, cuando la gente salía del cine después de ver esas barbaridades, parecía que el mundo en el que vivíamos pues era más agradable. El problema es que nuestro mundo, el mundo real, ha ido copiando las cosas que aparecían en las películas de ciencia ficción con unas décadas de retraso. Y aquí nos llegamos a cuando la fusión entre hombre y máquina alcanza ya la realidad y el sistema, los medios de comunicación oficiales otorgan a esas personas que estaban, que se estaban fusionando con la máquina la categoría de víctimas en la misma escala que esa conocida organización o lobby que tiene muchas siglas y que no se puede nombrar. Me estoy refiriendo al caso de Oscar Pistorius. Es posible que lo recordéis, es un atleta, creo que sudafricano, si mal no recuerdo, que compitió en los 400 metros con sus piernas biónicas y pues pese a la oposición de algunas personas que decían que corría con ventaja, se le admitió. Siempre con el marchamo de la víctima, pobre hombre que no puede competir con los otros. Todo esto, fijaos que mientras aparecía la atleta de 1500 Semeña, que es nacida hombre o con los caracteres genéticos de hombre, pero que competía con las mujeres, que ya anticipaba en la época en la cual los hombres castrados iban a exigir su derecho a competir con las mujeres, con toda esta paranoia, programación de este lobby de las muchas siglas que no se puede nombrar. Cuando ocurre un caso como el de Oscar Pistorius, que como sabéis mató a su mujer, modelo por cierto, es cuando el sistema desvela sus planes y la prioridad de unas y otros grupos de victimistas. En este caso, pese a lo que uno podía suponer en esta época de feminicidios y violencia contra de género, los medios de comunicación y las autoridades judiciales, como sabéis, masónicas, se ponen de parte del agresor, del hombre que había matado a una mujer. Con lo cual, yo ya me di cuenta en el libro, este libro tan censurado que pondré su portada y que tampoco se puede decir, que esta escala de separación de la naturaleza que voy a explicar tenía como último fin el cyborg, la fusión del hombre y la máquina. Y para introducirlos voy a poner unos segundos de una ex militante antifascista, es decir, del lobby, de los llamados justicieros sociales norteamericanas, MAE, de sangre latina, que explicaba cómo cuando estuvo allí, pues había diferentes grados, lo que ella llama fichas, en cuanto a que eres superior o inferior en función de el grado de victimismo con el que juegues. Vamos a verlo. That I was privileged, that I didn't know what people were going through, that I was stupid, and that I had to be an ally, and I had to repent, and I had to acknowledge my privilege. But I was a woman, so I had some points. I had the right to say that all men were scum, and that I was an oppressed minority, and that people sexualize me, and that sexism is something that is constant in my daily life. So I became a professional victim because that was a way to get around. It was like gambling. You had these chips, and you had the LGBT chip if you were gay, you had the transsexual chip if you were trans, or if you were a person of color, you had the chip too, and the more chips you had, the better. But I only had
one chip, which is the woman chip. Therefore, I was not in the high ranks of the SJWs. And that's the thing about SJWs is that they like to turn against each other, which Bueno, lo que dijo esta mujer ha sido confirmado, viene siendo confirmado permanentemente, en el sentido de que una persona que se dice lesbiana es más víctima que una mujer, simplemente una mujer heterosexual, una mujer lesbiana negra es más víctima que una lesbiana a secas, y un transexual, si es negro, pues entonces es más víctima que todos los demás. Es una escala, la escala, digamos, de valor del siglo XXI, de este siglo XXI sionista, es el grado de victimismo e indignidad que mantienes o que te postulas. Y en ese grado es cuando, insisto, nos enteramos de que, por ejemplo, si un inmigrante viola a una mujer blanca en Suecia o en España, se va a dar la categoría de víctima al inmigrante, o sea, como bueno, frente a la mujer, lo cual echa por tierra el hecho de que, digamos que, bueno, que esta sociedad esté defendiendo el feminismo. Otro caso muy concluyente lo vemos con la histórica militante feminista Lidia Falcón, que prácticamente fue la primera dirigente feminista moderna española, marxista por supuesto, cuando en los últimos meses se ha visto tildada de opresora, porque decía que un hombre que se ha cortado el pene y se ha hecho transexual no es lo mismo que una mujer biológica, y le han calificado con un insulto que se llama TERF, es decir, la que odia a los transexuales. Ella, muy airada, se ha revuelto diciendo que ella siempre había estado, bueno, pues con las víctimas mujeres, y en este caso pues se da cuenta de que, bueno, no se da cuenta, eso lo voy a decir yo, que realmente ella sí ha contribuido a esta separación del ser humano de la naturaleza, y como ocurría, acordaos, en el caso de ETA, aquella banda terrorista del País Vasco, bueno, pues los primeros tenían un deseo, digamos, de favorecer la cultura vasca y tal, pero siempre venía otro más radical. Después de los polismilis vinieron los ETA militar y después otros grupos, de manera que en esta escala del tonto útil, el primero hace su trabajo hasta que lo cumple y después es rechazado, es enviado a la basura, que es básicamente lo que hizo Stalin, lo que hizo Lenin. O sea, se utiliza a los tontos útiles para que lleven la agenda hasta un determinado momento y después se prescinde de ello porque ya es el siguiente. Lo hemos visto con una noticia que ha aparecido recientemente, que pondré aquí sobre mí, en la que el último día del orgullo gay ya se presentaba al homosexual varón como opresor, como parte del patriarcado. Y bueno, pues otra vez, o sea, ya el varón homosexual fue interesante, digamos, pertinente o útil para esta agenda, pero ya pasa a ser de segunda clase, es expulsado, porque ahora ya es el transexual el que se considera superior en esta escala, como digo, de victimismo. El último elemento para añadir a toda esta conspiración para separar al hombre de su naturaleza, porque todo esto comienza con la degradación, con el considerar que el hombre masculino es malo, la mujer femenina es mala y que ambos se tienen que separar. Ya lo expliqué en otro vídeo, que tampoco se puede comentar, que de acuerdo al Tao y al Yin Yang, pues es evidente que cuando el hombre y la mujer se empiezan a parecer demasiado, pues ya no importa, ya no se buscan mutuamente, sino que ya, bueno, pues se pueden encontrar dentro de su propio sexo, porque si la mujer actúa como un hombre, pues la mujer dirá, bueno, pues estoy con otra mujer que me recuerda al hombre y viceversa. En fin, el asunto es que en toda esta pomada, si me permitís la expresión, la barrio bajera expresión, llegan los animalistas. ¿Y qué hacen los animalistas? Los animalistas lo que hacen es pedir derechos para los animales, de manera que el ser humano se acerca al animal, se animaliza y el animal se humaniza. He hecho un vídeo que no me deja subir aquí YouTube, que lo he subido arriba al vídeo, en el que explico el papel de los dibujos animados, siempre de animalitos, que han tenido para lavar el cerebro a estas personas hasta que consideren a los animales como, bueno, con una conciencia como la humana, ¿vale? Bueno, pues si la máquina se acerca al ser humano, se hibrida con el ser humano, ya tenemos el cyborg, los replicantes de Blade Runner,
por otra parte, el ser humano pierde su condición humana y se animaliza, de tal manera que, bueno, pues acaba en la disolución de lo humano. Yo creo que con esto podéis entender bien que hay que volver a lo humano, rechazar las tecnologías que rompen la comunicación humana, como estos mensajitos en los autobuses, en los ascensores. ¿Qué coño me tienes que decir la hora cada 15 minutos? Seguro, a mí me gustaría que dijera a un ciego si realmente le gustan esos mensajitos en los que los autobuses le están diciendo la parada. Oye, ¿no será mejor que le preguntes, aparte que la mayor parte de los ciegos cuentan las estaciones, o sea, las paradas, y saben perfectamente, pero en cualquier caso, ¿no será mejor que le preguntes al de al lado, oye, esta estación es yo que sé, Atocha? Tiene que estar diciendo la hora constantemente el autobús. Eso me está dando alguna información válida. ¿Prefieres que te atienda un robot o una persona en un servicio de atención al cliente de algo que encima estás pagando tú? ¿Necesitas que el ascensor te diga se están abriendo las puertas? Oye, que es que no tengo ojos en la cara. Esto que puede parecer una tontería, por supuesto, las televisiones en el metro. O sea, me tienes que obligar a mí a ver tus putas noticias, que sé que son mentira propagandística. Pues eso. Tenemos la oportunidad ahora que ese progreso, porque el problema es que ha llegado tan deprisa, lo digo tantas veces, que es que el cambio entre el siglo XXI vino rodeado de una tal gran cantidad de novedades que no pudimos decir que no. Y ahora que, bueno, gracias a Trump y a Putin se está paralizando un poco ese progreso infernal que, como sabéis, nos lleva a esa inteligencia artificial que lo podría dominar todo, es hora de cuestionarnos, bueno, ya por no hablar del automóvil, ya que te está dando pitidos, no, hay que negarse a ese, de momento, mientras no se clarifiquen las cosas. Yo, de verdad, que estoy en contra del coche que conduce solo y cualquier tipo de intromisión de las máquinas en nuestra libertad. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que la agenda es desplazarnos por completo, tirarnos a la basura, hibridarnos con las máquinas. Así pues, hasta cierto punto, yo no soy de esos hippies radicales que dicen que no a las tecnologías. Yo las uso y gracias a ellas me puedo comunicar con vosotros. Pero mientras no se clarifique, hay que empezar a exigir un trato humano y que las máquinas hagan su función y que no se entrometan en las decisiones humanas, que, bueno, que puedan servir para ayudarte, pero no que no te desplacen, ¿vale? Tenemos una oportunidad todavía. Parece que el futuro ya está hecho y que va a ser como esas epopeyas de las películas que, bueno, tanto nos asustan, pero si como consumidores nos negamos a ciertas partes de ese progreso, todavía le podemos dar una vuelta. Así que, bueno, un progreso, y bueno, por último decir, bueno, que aquel que defiende el progreso empiece a decirte qué consideras que es progreso. Si progreso es acabar con el ser humano, bueno, pues que definan realmente lo que quieren y que los transhumanistas, bueno, pues salgan a flote y que te digan, a ver, en qué consiste ser humano. En fin, hasta otra.